Hola, yo había dado la indicación de que vayan retirando los análisis factoriales exploratorios que habían hecho en su análisis, porque haciendo la lectura del resumen y viendo los análisis de resultados, pues parecía que habían hecho estos análisis, pues bueno, porque se podían hacer, pero digamos sin una mayor justificación. Ahora lo que sí me han detallado muy bien en los correos, y muy bien, eso de verdad se saluda, se felicita, digamos así, sí da gusto, digamos, ir digamos, comentando, es que, ya, me han justificado de que sí, o sea, procedieron como correspondía. Hicieron un análisis factorial confirmatorio, los índices globales indicaban de que la estructura pues no iba a funcionar, ni siquiera con índices de modificación, haciendo algunos cambios. Entonces procedieron con un análisis factorial exploratorio, revisando de nuevo la estructura, ¿ya? Entonces eso sí me parece válido. Válido, eso está muy bien. Y claro, a esta nueva estructura que sale con análisis factorial exploratorio le hacen un confirmatorio para obtener unos índices finales. Entonces eso está muy bien, pero hay que hacer algunas consideraciones. Número uno, que cuando hacemos un análisis factorial confirmatorio y vamos obteniendo una nueva estructura, unas nuevas dimensiones, estas tienen que ser nombradas. Entonces hay que ponerle un nombre. Y bueno, cuando hacemos un análisis factorial exploratorio, como les comentaba en los anteriores videos, aquí pesa mucho los aspectos teóricos, consideraciones del investigador. Entonces puede que haya algunos ítems que uno los mire y para este nuevo agrupamiento no esté funcionando muy bien. Entonces, si es que es pertinente retirarlo, los retiramos. Siempre en este tipo de análisis es importante esa consideración teórica. Es más, incluso análisis factorial exploratorio, mucho nos guiamos de la variabilidad, porcentaje de variabilidad total explicada. Entonces, por ejemplo, yo preferiría un 35% de variabilidad explicada, pero clara, a diferencia de un 40 o 50%, pero bueno, es un amontonadero de ítems porque funcionaron y era más variabilidad explicada. No, siempre es más importante, o es también importante, y hay que considerarlo, el criterio del investigador y esta consideración, si va o no va el ítem. Además que también tenemos que tomar en cuenta que el estudio es sobre una muestra, y esta muestra pues siempre te va a implicar algunos errores de muestreo, siempre puede pasar esto. Entonces un estudio nunca es la palabra definitiva. Por eso, digamos, empíricamente un ítem como que me dice que debe de permanecer, empíricamente debe salir, pero yo veo que temáticamente, analizando el contenido, debe quedar. Entonces eso también importa, ¿ya? El contenido, lo que ustedes vayan viendo. Entonces, pero ojo, ¿por qué yo les he pedido retirar a varios? Porque bueno, sí me pareció eso, me pareció que habían hecho esos análisis porque se podían hacer, ¿ya? Pero ¿por qué fue eso? Fue eso porque en los resúmenes bueno, no se entendía mucho. Si voy a hacer eso, podría yo mencionar en el resumen. A ver, se hizo, se evaluó la estructura propuesta por el autor, o la estructura original del instrumento, siempre tratando de decir la menor cantidad de palabras posibles, escribir. Se evaluó la estructura original del instrumento, encontrándose índices de bondad de ajuste no satisfactorios. Nada más. Entonces con eso yo entiendo ya de que llevo un CFI que estuvo bajo, y etc. Entonces es así que, o por lo cual se procede a un análisis factorial exploratorio. Ya, encontrándose tanto. Ya se encontraron 4 dimensiones, y hace rato habíamos dicho líneas arriba que eran 5, por ejemplo, a la hora de describir el instrumento. O sea, 4 dimensiones con estas características, ¿ya? Y coma o punto, o sea, teniendo esta última estructura, unos índices de bondad de ajuste y tal. Y ahí comentas tu resultado de tu último análisis factorial confirmatorio que le has hecho a esta última estructura.
Entonces, así. Y así yo leo eso, o cualquiera lee eso, y ya se entiende ya este procedimiento. Y lo mismo en el análisis de resultados. En el análisis de resultados yo miraba y de frente una tabla de cargas factoriales y no, ¿qué es eso? ¿No? Entonces vamos a proceder como los artículos. Primero la redacción. Entonces, si yo empezara leyendo, se hizo inicialmente un análisis factorial, un análisis factorial confirmatorio, encontrándose estos índices no satisfactorios, y ahí colocan los índices, y todo eso en un párrafo, no cuadros. ¿Ya? Y eso vuelvo a insistir, no existen o no se pueden hacer cuadros para un solo análisis, solamente para comparar modelos. Pero en este caso están probando el modelo original y en un párrafo deben de decir que no funciona. Por lo cual, y siguiente párrafo, entonces se hizo un análisis factorial exploratorio encontrándose con este método de extracción. Es más, ni siquiera tienen que mencionar esto, lo de las... que KMO, que Bartlett, eso ya se supone ya que corrió, que se avanzó. Pero bueno, ya, lo pueden mencionar, sí, pero otra vez en párrafo nomás. Entonces se hizo el análisis factorial exploratorio, previamente se hizo ya que KMO, que test de Bartlett, ya. Y encontrándose tanto, ya. Y donde se encuentra la matriz de cargas factoriales, la matriz de configuración, la matriz patrón, ya, ¿dónde están las cargas factoriales? Bueno, ¿dónde está la matriz patrón? ¿Dónde están las cargas factoriales? Bueno, iba a decir estandarizadas, pero no, sino esos son los coeficientes de correlación parcial. Entonces, matriz de configuración con su coeficiente de correlación parcial, ya, en esa tabla. Y ahí pone la tabla. Y la tabla va abajo del texto. Bueno, entonces, eso y... ya. Eso en cuanto al análisis factorial exploratorio cuando corresponde. Otro que me han estado comentando son sobre los estimadores. Lo que he visto es que ustedes han estado utilizando los mínimos cuadrados no ponderados. Entonces, al utilizar eso, es que ustedes no tienen CFI, no tienen RMCA. Eso está aquí, por ejemplo. Acá tengo un modelo, entonces ustedes están haciendo, como le ponen aquí el ULS, cuando hacen eso, pues el modelo avanza, pero no hay estos índices. Y claro, o sea, eso pasa porque esto de aquí es de distribución libre y por lo tanto no hay esa distribución conocida. Entonces, y estos índices se basan en ello, claro, no les va a salir. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer o por qué han hecho eso? Entonces, no hicieron eso porque no consideraron máxima verosimilitud. Pero la pregunta es, ¿por qué no consideraron máxima verosimilitud? ¿Por desviaciones a la normalidad? ¿O porque están considerando el carácter de variable ordinal? Entonces, pensando en la normalidad, desviaciones sobre la normalidad, bueno, también tenemos este método de acá, pero requiere que son muchos datos, entonces nos estamos quedando con estos. Ya, ¿cuál es la conclusión? Es cierto que podemos ver entre textos algunas variaciones, y sí, esta parte no es tan directa para leer, pero ahí en este libro de Klein, que otra vez no les pido que lo revisen, por el momento basta confiar, pero la conclusión es esta, o sea, el método máxima verosimilitud se prefiere a estos de aquí, Entonces, porque computacionalmente antes era mejor, pero ahora ya no es necesario, entonces vamos con este. Entonces sí, en este caso de desviaciones de la normalidad puede ser con máxima verosimilitud. Es cierto, hay otros estimadores mejores, el MLM o el MLR, pero no están en el EGNOS. Entonces, recomendación, bueno, si este es el argumento, basta aquí con esto. Ahora, ¿por qué es importante los índices CFI y RMCA? Porque ustedes vean los artículos de las revistas de alto impacto, etc., no utilizan esto de aquí. Justamente acá está el argumento.
Y por eso todos reportan CFI y RMCA y vamos mejor a alinearnos a esa presentación pues, que está en esas revistas de alto impacto. ¿Pero qué son las revistas de alto impacto? ¿Por qué no utilizan, por qué digamos, no utilizarían los métodos, digamos, por qué siempre presentan CFI y RMCA? Porque ellos utilizan esto de acá. Este de acá es un estimador que te funciona muy bien pues para todo, tanto desviaciones de la normalidad, tanto porque es básicamente estos de aquí que son, digamos, te aguantan, te soportan desviaciones de la normalidad, pero es la versión robusta. Entonces las revistas de alto impacto utilizan esta de aquí y esta sí te funciona, no necesita muchos datos, te acepta desviaciones de la normalidad, también trabaja con variables ordinales, pero ¿dónde está esto? Esto está en el M+ y en el R, en la librería de Laván. En las revistas de alto impacto o utilizan máxima verosimilitud o se saltan ya, que es más usual, a este estimador. Y sí, yo he usado varias veces este estimador ahí con el R y de verdad hace mayor justicia a los índices de bondad de ajuste, o sea, salen más altos, y eso es cierto. O sea, máxima verosimilitud cuando la variable es ordinal tiende a infraestimar estos índices finales de bondad de ajuste, o sea, dar de un valor más bajo. Por eso es que este en sí es mucho más recomendable, está sustentado y lo tenemos ahí en el software más caro, más especializado, pero también en el software libre R. Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros? Ustedes ya lo han trabajado en Amos, está bien, sigan en el Amos, sigan trabajándolo ahí, pero presenten CFI y RMCA, entonces puede ser el de máxima verosimilitud. Y en las recomendaciones comentan que sería importante utilizar estimadores que puedan ir siendo robustos ante desviaciones de la normalidad y que vayan funcionando para variables ordinales, ítems ordinales. Bueno, en este caso los Likert que nosotros usamos de 4 o 5 opciones, incluso esto trabaja con dicotómico. Entonces esa iría siendo la sugerencia. Entonces, por favor, sí o sí CFI y RMCA en sus presentaciones. Máxima verosimilitud, no nos vamos a molestar si hacen eso, igual se les va a valorar. Pueden una buena presentación, una justificación, y puede ser con máxima verosimilitud, igual pueden tener su 20 en la sustentación, eso no les va a desfavorecer. Bueno, entonces esa sería mi recomendación.